pero si lo que yo tengo son deudas. Explíquenos exactamente el tema del testamento y también cuál es el momento adecuado para hacerlo. Vale. Un testamento es un documento presente para un futuro indefinido. Por ejemplo, yo el fin de semana anterior, no este último, me compré unos boletos de la lotería porque había mucha plata y yo, como muchos de nosotros, fuimos y nos paramos en fila y en línea y compramos eso. Ahora, yo no gané nada, ni un número. Ni yo tampoco. Pero si me lo hubiera ganado, me lo hubiera ganado, eso es algo que ocurre en la vida. Lo que pasa es que si nosotros esperamos a un momento exacto para hacer una determinación de cómo vamos a dividir nuestros bienes, siempre va a haber un pero, una razón por qué no hacerlo. Entonces, ¿quién lo necesita? Lo necesita las personas que estén interesadas en referencia a cómo su propiedad o sus bienes van a ser distribuidos. También personas que están interesadas de cómo su persona, cómo sus últimos rasgos en este mundo van a ser resueltos. Te vamos a enterrar, te vamos a no sé qué. También padres que tengan hijos menores de edad. Es súper importante porque en el testamento existe la oportunidad de los padres hacer una preelección de quién debería ser la persona quien se responsabilice por los menores de edad. Padres que tengan menores de edad, aunque tengan pocos bienes, deben hacer un testamento. ¿Por qué? Porque si no hay testamento, los bienes le pertenecen al menor. ¿Y quién quiere darle a un menor $5,000 que se gasten en postalitas? Entonces, tenemos que hacer eso y también mantener para el cuidado de ese menor, sea de salud, sea de educación. Y importantísimo, si tenemos una persona en nuestras vidas que no tengan completamente la capacidad, desafortunadamente, muchos de las personas aquí en nuestras ciudades tienen esa situación, entonces tener un testamento nos permite mantener una ayuda a esos que quizás se queden con incapacidades, aunque nosotros los padres no estemos ahí. Si tenemos propiedades de bienes y derechos, también tendríamos o debíamos hacer un plan. Así que el testamento es uno de los documentos que se utilizan para planificar qué es lo que pasa en el futuro indefinido cuando nosotros no estemos presentes. Abogado, y por ejemplo, ¿qué sucede en el dado caso si tú tienes una casa, ¿no? Y vamos a poner esa casa, vamos a poner la jugada que la casa esté pagada, Sí, esté paga. Y hay 3 hijos, sí. ok. Pero hay uno de los hijos que vive contigo, o sea, que te está cuidando, que te está eso. Y también tienes tu señora. Tienes, en este caso, hay 3 hijos, la señora, y tú no dejas ningún testamento. Y la hija que está ahí o el hijo que está ahí te está cuidando y está cuidando también a tu esposa también. O sea, en cuidado, ¿hay alguna diferencia? No dejaron ningún testamento. ¿Quién es la primera persona que tiene prioridad en esa propiedad? Bueno, en este grupo que nos has dado, 3 hijos y una esposa, Sí. sin testamento, la esposa fuera la persona que lo hereda todo. Aunque ya sean mayores todos. Aunque sean todos mayores. La única persona que nosotros no podemos desheredar sin su permiso es al cónyuge. El Estado no permite eso. El Estado tiene una proporción de todos los bienes que si tienes un testamento y excluyes a tu esposo o esposa, que ese esposo y esposa puedan obtener, aunque tú no le hayas dejado nada. Los hijos no tienen derecho a heredar en el evento que haya un cónyuge que exista, Que falleció. que haya fallecido.
Si esa persona ya no está, entonces los hijos caen en segunda categoría y basado en el estatuto de la Florida, dividirían esa propiedad igualmente en proporciones basado en ser hijos de esta persona. Ok, ahora vamos a verlo desde otro punto de vista, que la persona que se muere es la última del matrimonio que queda, vamos a decir, en el dado caso, se murió primero el esposo, por decirlo así, ¿no? La casa está paga, queda la esposa, pero en un dado caso, muere la esposa, entonces se dividen en partes iguales los 3 hijos que quedan. Exacto. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando la propiedad tiene una deuda? Bueno, la propiedad le pasa a los hijos con la deuda. En otras palabras, en lo que es una administración de bienes, los acreedores son pagos de esos bienes antes de que los herederos puedan recibir su herencia. O sea, que hay que liquidar en el dado caso la Hay propiedad. que liquidar eso y hay métodos de prevenir, de limitar, no quiero decir obstruir porque en la ley eso no es apropiado, pero hay métodos de poder limitar esas deudas, pero las deudas generalmente de los acreedores se pagan antes de los bienes que quedan, antes de que haya una distribución. Y ahora, por ejemplo, usted hablaba de un menor. Por ejemplo, si existe un menor en el caso de alguna persona que fallezca, o si fallecen los dos padres de ese menor, ¿a quién le queda ese niño? ¿Al gobierno? Bueno, el gobierno en nuestra sociedad siempre es el máximo responsable de la juventud, de los niños, pero no, la criatura no le queda al gobierno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El Estado se responsabiliza por el menor en el caso de que aquellos que legalmente tienen supervisión no están actuando correctamente. Pero el Estado de la Florida y la mayoría de estados tiene un estatuto que dicta quiénes tienen preferencia para obtener la custodia de ese menor de edad. Usualmente empezamos por los padres. En otras palabras, si lo único que queda es mi mamá y mi papá, ellos tienen preferencia antes de mis hermanos. Porque es súper importante de que nosotros hagamos. O sea, los abuelos, estamos hablando de los abuelos. Y muchas veces los abuelos son súper capacitados para esa labor. Pero en otros casos, los abuelos, por razones de edad, de salud, de mil cosas, no tienen la mejor situación para poderlo hacer. Pero si los padres no eligen en el momento ese emocional de quién se quedan con los niños, ¿qué abuelo no va a querer que los niños se queden con ellos, aun si no tienen la capacidad? Y entonces, si los padres con anticipación le dicen a todo el mundo, esta es nuestra preferencia, la preferencia de los padres, siempre y cuando sea una preferencia que esté en el mejor interés de los menores, en otras palabras, no le voy a preferir una persona que sea una adicta de drogas, un borracho, un criminal, que sea esa persona quien los padres hayan elegido, esa persona tiene prioridad sobre la otra línea del estatuto. Por eso es que digo que nunca dejen eso por atrás y aún permite entablar el tipo de información, el tipo de conversación que son súper importantes cuando uno tiene mejor edad. Preguntarle a una persona, si algo me pasa a mí, tú deseas, tú puedes, tú eres capaz de hacer esto. Muchas veces la persona te dice, aunque te quieran mucho, mira, en mi vida yo no puedo ser en estos momentos una persona que pueda hacer eso. Puedo ayudar a la persona por X y Y, pero como el padre tiene la oportunidad de pre-entrevistar a esas personas. Cuando el mayor mío nació, yo entrevisté a todos los médicos antes que él naciera. ¿Por qué? Porque yo quería que fuera el mejor. En este caso es un médico. En el caso del futuro es quién me va a cuidar al niño por el resto de la minoría. Yo creo que esa entrevista vale la pena.
Y abogado, por ejemplo, cuando una persona decide hacer un testamento, eso hay que, primero hay que ir a donde un abogado, ¿no? Para que sea una parte legal. Y segundo, hay que registrarlo en algún lugar. Buena pregunta. En los dos casos es negativo. No tienes que ir a un abogado. Pero hay technicalidades que si lo haces por tu propia cuenta, puedes no cumplir. Y si no se cumple, se crea una serie de problemas aún porque no hay testigos o el testigo no firmó en la manera adecuada y el día de presentarlo en la corte, ese testigo no aparece. Crea una serie de problemas. Así que se recomienda que haya un abogado involucrado. Segundo, el abogado tiene mayor conocimiento de cuáles son las opciones que pueden haber en referencia a, en este caso, el menor de edad, en la situación de cómo me van a disponer, de dónde van mis bienes, qué es lo que es mejor, de si tengo que hacer un trust. Hay muchas technicalidades. ¿Se puede hacer por tu propia cuenta? Absolutamente, pero no se debe. La segunda pregunta es lo siguiente. En el pasado sí había un lugar donde después que uno preparara el testamento, lo presentaba en la corte. Por obvias razones, en la población, nada más que el condado de Dade, si la corte se tuviera que responsabilizar por toda esa papelería, tuviera que tener un edificio más o menos del tamaño de la ciudad O una nube de enorme. Doral. Hoy en día eso se está, como acabas de indicar, eso se está corrigiendo porque hay maneras de mantener ese informe electrónicamente. Pero en el momento que los estados básicamente dijeron, nosotros no vamos a mantener eso, el documento es un documento personal, privado y no público, que nos ayuda, porque muchas veces nosotros queremos hacer distinciones en nuestro testamento, a la cual no queremos relatar o discutir. Vamos a decir que tenemos a un hijo que tenga más necesidad que a otro y queremos resolver eso como padre en el testamento, pero si empezamos esa conversación, si el otro hijo sabe porque es un documento público, se crea un sinfín de problemas. Así que esto de la privacidad nos ayuda a actualmente hacer decisiones claras y sin dificultad de que alguien me va a juzgar. Abogado, por ejemplo, estamos hablando, al principio decía